8:10, Sofía. Ciro, ya decíamos más temprano que confirma el doctor López-Gatell el inicio de la vacunación de refuerzo para adultos mayores, ya precisa para 60 años, no como decía el presidente que era para 65, lo hacen de 60 años, como fue la primera etapa de vacunación, y confirma también lo que decía ayer el gobierno de la Ciudad de México, que será con vacunas de AstraZeneca para todos, no importa qué vacuna hayan recibido en su primera dosis, en su primer esquema, va a ser un refuerzo de la vacuna de AstraZeneca, porque dice el doctor López-Gatell, bueno, de entrada dice que las recomendaciones de la OMS y del Consejo Técnico de Vacunas de México establecen que los refuerzos son para personas mayores, para adultos mayores o para personas inmunodeprimidas. Mayores de 60 años. Mayores de 60 años. Lo que él dice es que es para personas vulnerables, que no va a haber una vacunación generalizada, o por lo menos no es eso lo que se está recomendando. Y dice que el tema del refuerzo es con cualquier vacuna, que la vacuna puede ser, que las recomendaciones científicas dicen que puede ser con la misma vacuna que se aplicó originalmente o con cualquier otra vacuna, sin precisar, sin dar más detalles de cómo está sustentado esto o de cómo interactúan las distintas combinaciones. Lo único que dice es que si tienes un esquema completo de Pfizer, vas a tener tu tercera dosis, ahora de AstraZeneca, o si tienes una vacuna de CanSino o de Johnson, ahora vas a tener una segunda dosis con AstraZeneca. Todo AstraZeneca. Todo AstraZeneca. Todo AstraZeneca. Todo. Está bien que todos se hayan vacunado con la que sea, tengan un refuerzo de AstraZeneca. Doctora Lori-Ann Jiménez Fibi, gusto en saludarte. Doctora, especialista en el tema, crítica de las políticas de salud durante la pandemia. ¿Está bien vacunar a todos con AstraZeneca? Buenos días, Lori. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Bueno, o sea, parece que el subsecretario cada vez se aleja más de lo que es la evidencia científica, ¿no? Es una noticia extraordinaria que vayan a empezar a vacunar con tercera dosis a los de 60 años y más. Esto urgía desde hace muchos meses y es una noticia maravillosa que se empiece a realizar. Ahora, debemos entender esto. Con AstraZeneca se puede, bajo la evidencia científica que tenemos actualmente, poner tercera dosis de Sinovac, de CanSino, de una nueva de AstraZeneca, y para la gente en la frontera que se puso Johnson & Johnson también. Ahora, no existe ahorita, hasta este momento, ninguna evidencia que después que la gente que recibió Pfizer sea una buena opción ponerles AstraZeneca. Entonces, lo que está pasando ahorita es muy fácil de discernir. Es decir, AstraZeneca, Estados Unidos está regalando vacunas de AstraZeneca a México. Las está donando porque tenía muchas dosis de AstraZeneca que están a punto de caducar y que ahora ha regalado a México, ¿no? Porque Estados Unidos no aplica AstraZeneca. Y entonces ahora nuestro gobierno ha decidido aplicar AstraZeneca a todo mundo. Y creo que en general, claro, hubiera sido mejor que las terceras dosis fueran finalmente de Pfizer o de Moderna, que es sobre lo que sí tenemos mucha evidencia científica. Y sabemos que los refuerzos, independientemente de con qué vacuna se haya administrado el esquema original, el esquema inicial, si se aplica el refuerzo con Moderna o Pfizer, esta es una excelente modalidad. Ahora, lo que nuestro gobierno está queriendo hacer es ahorrar dosis de Pfizer o Moderna, que sin duda son vacunas más costosas, y no tiene nada de malo cuando es reforzar Sinovac, CanSino, AstraZeneca, Johnson & Johnson, incluso Sputnik también. Pero tratar de decir que hay alguna evidencia que sustente que después de Pfizer o Moderna te pueden aplicar una dosis adicional de AstraZeneca y que eso confiere algún tipo de inmunidad adicional, pues no hay evidencia científica. Para acabar de entenderle,
La evidencia científica hasta el momento marca que AstraZeneca es una buena dosis de refuerzo para las personas que se vacunaron con qué, Lori. ¿Con Sinovac? Con Sinovac 1, ¿con qué más? ¿Con CanSino? ¿Con CanSino sí? Sí, claro, con CanSino sí. Sinovac, CanSino, luego... Con Sinovac, con CanSino, con Astra. Con la propia con Astra. Con la propia AstraZeneca. Con Johnson Johnson, la gente que está en la frontera. Y con Sputnik. Con Sputnik. Pero no sería el caso ni para quienes se vacunaron con Pfizer ni con Moderna. Correcto. Exacto. Ok. Las de ARN, Ya esas entendí. no jalan, doctora. Cuando caso- dices la evidencia científica disponible hasta el momento, hasta hace una semana, hasta ayer, hasta el día Pues es de que se hoy, están haciendo estudios todavía. son estudios de quienes, de los propios laboratorios, de las autoridades de la salud de Organización de Estados la Unidos, de Europa, de quiénes, cuando hablas de evidencia científica. Es muy buena pregunta, esa es muy buena pregunta. Por ejemplo, de CanSino. De CanSino no tenemos evidencia alguna, no hay estudios. O sea, CanSino se ha aplicado en nuestro país sin tener siquiera los resultados de la fase 3. Correcto. Entonces, no hay evidencia científica alguna, siquiera de la administración inicial de la dosis primera de CanSino. Pero no podemos esperar a que esas evidencias se produzcan, porque podemos inferir ya que la vacuna de CanSino es una vacuna de vector viral. No es muy diferente a Johnson Johnson, no es muy diferente a AstraZeneca, Sputnik, etcétera, al resto de las vacunas de vectores virales. Entonces, lo que sí sabemos de esas vacunas es que una sola dosis nunca fue suficiente, es decir, ya se sabe que Johnson Johnson nunca debió haber sido sugerida como una vacuna de unidosis, sino que es una vacuna muy buena, claro, cuando se aplican por lo menos 2 dosis. Entonces, podemos inferir lo mismo con CanSino. Entonces, a lo que vamos es esto. Claro, tenemos evidencias, con Sinovac sí tenemos muchas evidencias, porque en Uruguay, en Perú, en Mongolia, se hicieron ya refuerzos con vacunas de RNA mensajero, como Pfizer, y con vacuna precisamente de AstraZeneca. Y esa combinación resulta una combinación muy segura y que resulta subir adecuadamente. Ahora, Bueno. con CanSino no sabemos, pero podemos inferir. Con AstraZeneca si se tienen estudios, con Johnson Johnson se tienen estudios, y con Sputnik pues lo mismo, ¿no? Bueno. No hay estudios porque nuestro país pues decidió poner 2 vacunas para las cuales no se tienen muchos estudios, pero finalmente es necesario inferir de lo que sí se tiene en estudios y definitivamente proteger a la gente que tenga cualquiera de esas vacunas. Con la de AstraZeneca, esa finalmente es una estrategia adecuada, por lo menos momentáneamente, Bueno. pero la gente que tuvo Pfizer o Y Moderna necesitarán tener un refuerzo con otra vacuna Que de no RNA AstraZeneca. mensajero. Muy bien. Pues muchas gracias, Lori, como siempre. Lori Ann Jiménez Fibi. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, doctora. Pues de acuerdo con este especialista, que además ha sido acertadísima en su análisis a lo largo de la pandemia, quienes se vacunaron o nos vacunamos con Sinovac, CanSino, AstraZeneca, Johnson o Sputnik, excelente que nos refuercen Con AstraZeneca. Sí, señor. ¿Tú ya tienes 60 años? No, señor. Entonces a ti no te van a reforzar. Ni tengo esas. Bueno, en cambio, dice la doctora, quienes tuvieron su vacuna con Pfizer o Moderna, no deberían, o no es que no deberían, no hay evidencia, No hay evidencia científica que diga suficiente, sí. que bienvenida para el organismo la vacuna de AstraZeneca. Por cierto, ahora que regresemos, vamos a ver las imágenes, aprovecharon la mañanera y están vacunando a todo el gabinete, a todos los A todos mayores los de elegibles 60 del años. gabinete les tocó. Pues es Que son Sí, casi todos. todos. Son todos, mira, se levantan todos, ya pasó Rosa Salvo el Isela, gobernador Marcelo. Alfaro. Bueno, ahora Quítese, gobernador, regresamos con eso, quítese de ahí. volvemos.